Bueno, pues gracias por la invitación. Es un placer venir. Es la segunda vez que vengo a esta universidad. Muchísimas gracias a la familia Paz Franklin por venir, a los amigos de toda la vida. Vamos a ver, esta es una plática más que todo de marketing. Les voy a explicar el tipo de investigación que hacemos en el Centro Nacional de Supercómputo en Barcelona, relacionada con la inteligencia artificial. Como todos ustedes saben, la inteligencia artificial está de moda. Está de moda por tercera vez en la historia. Nunca ha llegado a cuajar, pero ahora parece que sí. Pero bueno, al menos tenemos una historia que parece más sobre. Luego podemos hacernos preguntas de por qué no hay supercómputo en México, teniendo una supercomputadora a 20 kilómetros de aquí, pero bueno, esas son preguntas filosóficas para más tarde. Bueno, ya les han dicho quién soy. ¿Qué es el Centro Nacional de Supercómputo? Nació como un laboratorio pequeñito para 40 personas. Sí. ¿Puede pegar un poquito más el micrófono si no se escucha nada? Muy bien. Gracias. Ya les digo que yo como telepredicador soy muy malo y los odio. Bueno, entonces, a los micrófonos quiero decir. Entonces, este es un centro que nació para ser pequeñito, de unos 40 investigadores, que está financiado fundamentalmente por tres entidades. Uno, que es el gobierno español, que pone el 60%, aunque no quiere. Luego, el gobierno de Cataluña, que es como el gobierno del Estado de México, que pone un 30%, y la propia universidad, que pone un 10%. El 10% es una capilla, físicamente una capilla, y 14 profesores. Ese es el 10%. Entonces, eso significa que o la capilla es muy costosa o los profesores muy caros. Actualmente somos 475 investigadores y, como les he dicho, solo 14 somos funcionarios del Estado. Todos los demás investigadores pagan su sueldo a través de proyectos competitivos o son becarios de alguna agencia. Quizás la parte más importante de todo es que esta gente viene de 44 países. No puede haber evolución científica sin diversidad. Y la diversidad no la da el número de gente, sino su origen y su formación. Entonces es un centro multidisciplinario donde hay gente que hace ciencias de la Tierra, fundamentalmente cosas de meteorología, gente que hace cosas de ciencia de la vida, fundamentalmente genética y medicina personalizada, gente que hace aplicaciones ingenieriles de muy alto nivel, ingenieros puros y duros, y gente de computación. Pero tienen que saber que originalmente este era un centro de diseño de chips y se ha convertido en lo que en economía se llama un emporio vertical y horizontal. Se diseña desde el transistor de 3 nanos, cómo colocarle una placa de silicio, hasta la interfase gráfica del computador, pasando por todos los niveles, y a lo ancho están las distintas aplicaciones que utilizan esas máquinas. Entonces, hay 4 departamentos que son los que he dicho. Daremos una vuelta sobre ellos. Entonces, la máquina que tenemos, la máquina nueva, se llama Mare Nostrum 4. Cuando Israel estaba allí se llamaba Mare Nostrum 3. Era una máquina pequeñita que tenía un petaflop. Vamos a ponerlo en circunstancia. Todas las máquinas llamadas supercómputo en México suman apenas un petaflop. Entonces, esta máquina tenía un petaflop, estuvo 4 años funcionando, y ahora vamos a tener 11 petaflops en estado normal, es decir, para hacer las cosas de todos los días. Y son casi 100.000 nodos. Antes había
46.000 nodos. La partición mínima de juegos son 2.000 nodos. 2.000 nodos son, ya lo saben, 2.000 computadores jugando todos al mismo tiempo. Y luego tenemos una nueva instalación por encima de estos 11 petaflops, que son 3 más de 1,5 petaflop para arquitecturas extrañas, por ejemplo NVIDIA. Entonces, la arquitectura NVIDIA que tenemos ahora es del tamaño, medio petaflop, es del tamaño de la máquina más grande que hay en México. Eso les da una idea del poder de cómputo que tenemos. Actualmente tenemos 10 petabytes en, digamos, residentes, más otros 30 o 40 en discos externos. Eso hace que seamos uno de los centros de almacenamiento de datos más importantes que hay en España y probablemente en Europa. El CERN es más grande. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial en la supercomputación? Bueno, no es que no se hiciera, sino simplemente nadie le daba importancia hasta que NVIDIA, Intel, Cisco, todo el mundo quería tener sobre sus chips una aplicación de gran tamaño para poderla vender. El único sitio donde se podía hacer era donde estábamos nosotros. Así que entró una prisa enorme, pero enorme, para saber qué hacíamos de inteligencia artificial. Y a mí me encargaron que lo hiciera y yo apliqué lo más sencillo que uno puede aplicar, que es la búsqueda de Wikipedia. Vas y preguntas en cada puerta y dices, ¿usted hace inteligencia artificial? Y algunos dijeron eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que había 15 proyectos activos de inteligencia artificial. Alrededor del 10% de los investigadores, todos doctores, dicen que hacen inteligencia artificial. Dicen, nosotros no lo creemos. O sea que hay 45 doctores haciendo inteligencia artificial en nuestra zona. Unas cosas que averiguamos es que ellos llamaban a su investigación Deep Learning. El Deep Learning no es inteligencia artificial, es un subconjunto mínimo de la inteligencia artificial. Así es que si alguien les dice que está haciendo inteligencia artificial porque hace Deep Learning, hace el tornillo izquierdo, nada más. Y otra gente decía que hacía Cognitive Computing, y eso es la marca comercial de IBM para la inteligencia artificial. O sea, que tampoco le creo. Cuando ven Watson, están viendo Cognitive Computing. Entonces, bueno, fuimos investigando y encontramos que hay 3 grandes líneas de trabajo. Una es utilizar un supercomputador para resolver problemas de inteligencia artificial. Tengo muchos datos, tengo una máquina muy grande, necesito mucho tiempo, vamos a utilizarlo. Mentira, eso no se puede hacer. Gente que hace inteligencia artificial de verdad y hace investigación básica y está allí, y luego gente que hace aplicaciones de la inteligencia artificial a problemas gordos. Entonces ahí sí hay mucho campo por eso. Pero finalmente nos hemos encontrado con una cosa que no está allí, que es un descubrimiento novedoso de 3 semanas. Podemos utilizar la inteligencia artificial para diseñar nuevos computadores. Y esto es quitarle el trabajo a los arquitectos de computadores. Pero hay cosas que ellos no ven y que nosotros sí podemos ver. Entonces, fundamentalmente, la gente que hace esta cosa que llamamos supercomputación para la inteligencia artificial, hace 3 cosas. Intenta mejorar la computación y las redes neuronales. Un problema enorme es el alto consumo que tienen las redes neuronales. Entonces, primero, una desmitificación. Las redes neuronales no han evolucionado desde 1942, en que Hertz, McCulloch, Speed hicieron la primera. Lo único que ha ocurrido es que tenemos más máquinas y podemos hacer redes más profundas. Por eso lo de Deep Learning. El perceptrón ya era una red neuronal. 2, 3, 4. Ahora tenemos millones. Pero bueno, tampoco ha cambiado nada. Pero consumen mucha energía. Entonces, ¿qué podemos hacer para ahorrar dinero, que es energía, a la hora de utilizar la red? Este es un tema muy importante.
Otro problema es que el cálculo de funciones como una sinusoidal tienen muchos errores de cálculo, cálculo aritmético. ¿Hasta cuánto puede ser tolerante una red neuronal cuando procesas muchos datos en paralelo? Es otro tema muy interesante. Y luego, el tipo de representación que requieren los datos para ser más manejables. Eso pues, es muy interesante. Por otro lado, tenemos a lo que nosotros le llamamos el Tiramisu Challenge. Tiramisu es un lenguaje. Entonces ya saben, empezamos con Java, que fundamentalmente es café caliente. Luego nos subimos a café, y de café estamos en tiramisú, que es un pastel italiano que se hace a base de café. Entonces, fundamentalmente lo que tú ocurres es, lo que haces es construir un nivel de abstracción que te permite hacer cosas distintas. Pero tiramisú es una cosa divertida en el sentido de que quiero aprovechar la parte de procesado numérico gordo que tienen las redes neuronales y pasárselo, es una GPU, pasárselo a una CPU que hace el procesado fino. Si hacemos una metáfora biológica, ustedes piensen que más o menos tenemos 2 kilos de cerebro. Y la parte bruta del procesamiento se hace en casi 2 kilos y en unos 30 centímetros, que es el córtex, es donde hacemos la parte fina. El córtex en todo el cerebro es como una servilleta de unos 30 centímetros cuadrados y unos 5 milímetros de espesor. Y todo el resto es procesado bruto. Number cracking. No hay más. De hecho, nuestro GPS, que lo tenemos aquí, pesa alrededor de 1 kilo. Lo que nos mantiene rectos y nos orienta. Es muy lento, es muy gordo, pero lo hace muy bien. Así es que si tuviéramos más córtex, capaz de que haríamos más cosas. Y queda muy claro que los mamíferos cordados superiores tienen mayor grado de inteligencia cuanto más córtex tienen. No significa tener el cerebro más grande, porque una ballena tiene un cerebro más grande, pero su córtex no es tan potente como el nuestro. Entonces, esto es tiramisú, combinar las dos cosas, y Python, que es una cosa novedosa, muy interesante, es el lenguaje oficial del PCC que te permite programar en Python el programa que tú quieras, y él se preocupa de paralelizarlo en el número de procesadores que necesitas. La variable es 100.000 procesadores, 20.000 procesadores, 30.000 procesadores, y él se encarga de esto. Otras cosas que hace la gente que hace inteligencia artificial pura y dura es graph mining. Ahora que tenemos máquinas grandes, podemos utilizar grafos muy grandes. ¿Qué es un grafo muy grande? Un grafo muy grande es, por ejemplo, el grafo de Twitter en Japón. Los japoneses son la comunidad de Twitter más grande del mundo, que solo habla 1 millón. Hay 70 millones de usuarios de Twitter. Y la cosa es ver quién está conectado con quién, qué cosas se dicen. Un grafo. Para que tengan una idea, una semana de Twitter en japonés son 20 teras. No lo puedes enviar por la red todos los días. La idea de graph mining es ¿qué link me falta en este grafo? Les voy a dar un ejemplo que nosotros realizamos. Un estudiante de doctorado mío hizo lo siguiente. Analizó el grafo de Wikipedia 2015, todo el grafo, y predijo lo que iba a ver en Wikipedia 2016 y falló en un 20%. Lo que no sabemos es si lo que ese 20% hay una parte que habrá aparecido o aparecerá en Wikipedia 2017. Lo que sí sabemos es que en 2016 no apareció, pero un 80% de las cosas que dijimos que aparecerían, aparecieron. ¿Ustedes se imaginan el tamaño del grafo de Wikipedia 2015? Pues tiene un 15% más en Wikipedia 2016 y se espera que tenga un 40% más con respecto al primero en 2017. Esos son grafos grandes que
tienen un nivel de conectividad que hay que calcular. Saber cómo se calcula, cómo es mejor acceder, recuperar la información. Lo de las comunidades fluidas son algoritmos que te intentan decir quién es amigo de quién es enemigo de quién, simplemente por ver la topología del grafo. Luego, otra vez, tenemos la tiramisú, y ahí lo que hacemos es una cosa muy loca. Se trata de, si yo he entrenado una red neuronal para aprender a reconocer perros, cuando quiero reconocer casas, utilizar la red con la que aprendí a reconocer perros. Y no empezar de cero el primero, que es lo más caro en una red. Y esto se llama ¿se llama? ¿El nombre ahora? Transfer Learning Futures. Y esto es, bueno, yo lo que he aprendido de una cosa, la paso a otra y veo cuál utilizo. Otras cosas que hacemos es, por ejemplo, utilizar redes neuronales para generar música. La música que genera a mí no me gusta, pero a la gente que le gusta el jukebox y la música electrónica les encanta. No sé por qué. Aplicaciones. La aplicación más grande que hay de inteligencia artificial, sí, lo sé, lo siento, no me acostumbro, es el PanCáncer. PanCáncer es una iniciativa mundial en el que todo el genoma de todos los cánceres que han sido analizados tenemos todas las secuencias secuencializadas, se está analizando para ver cuántos tipos distintos de cáncer hay. Hay 6 laboratorios de supercómputo, 6 grandes centros de cáncer en todo el mundo, y bueno, por eso se llama PanCáncer. Bueno, hacemos de todo tipo de cosas. Quizás la que más me sorprende es la de docking de proteínas. La idea es, yo tengo una proteína, genero su imagen tridimensional, tengo otra proteína, la pongo en un medio y veo, después de todos los giros que puede haber, en qué posición se unen las dos proteínas. Eso requiere un montón de cambio. A mí me parece magia, pero me parece que funciona. Retina es un proyecto de reconocimiento, utilizando redes neuronales, reconocer deformaciones en las retinas de las personas para saber si el tipo de enfermedad que tienen, que llegan a tener, es debida a una diabetes o a otra cosa. Si es diabética, eso está resuelto. Pero el 5%, que son los casos raros, es donde hay mucha investigación. Pero a mí lo que me interesa es la prognosis. A mí lo que me interesa es, esta retina es una retina de una persona que tendrá diabetes y tendrá este problema. Intentar saberlo una vez, sabiendo que cómo son las retinas de las personas antes de que tengan el daño. Y no es un daño, digamos, físico, que has metido un lápiz en el ojo, que no había picado. Y esto lo está haciendo un estudiante, un postdoc mexicano que trabaja conmigo. Bueno, les enseñaré 2 cosas muy divertidas de tráfico marino y luego 2 cosas que me parecen sensacionales. El de abajo es, bueno, todo lo que han visto del CIS, es esto lo que estamos haciendo, pero de verdad con máquinas locas. Y el tema de la incineradora de basura en Barcelona es, yo creo, el futuro. Y es, para quitar a los ingenieros del medio, tú tienes un proceso, no haces el modelo físico, observas cómo funciona, porque lo ha operado una persona durante, digamos, 2 años, que es el caso, y luego generas una máquina que lo controla sin ingeniero. Pero no sabe nada, solo sabe controlarlas. Es máquina. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Nosotros nos dedicamos a hacer plataformas que manejan datos de forma estándar. Tenemos sistemas que aceleran el hardware, tenemos modelos de programación, tenemos modelos de datos y algoritmos que hacen que la computación sea muy eficiente.
a gran escala. Y por otro lado tenemos dos grandes campos de trabajo. La medicina de precisión, y esto es claro, todo el mundo algún día ha estado enfermo, conoce a alguien que ha estado enfermo, es de un interés social y económico muy importante, pero primero social, así es que es donde hay que poner el esfuerzo. Y por otro lado tenemos otros dominios, las grandes cosas sociales, las cosas industriales, las cosas de la tierra, otras cosillas que van a aparecer. Y luego tenemos con quién hacemos proyectos. Nosotros no hacemos proyectos industriales. Una empresa no puede pagarnos para hacer algo que puede ser un ingeniero. Pueden investigar con nosotros en cosas divertidas, pero nosotros no queremos vender productos. La ciencia pública tiene que servir a la sociedad. Es cierto que las empresas son parte de la sociedad, pero el trato es: nosotros trabajamos contigo, pero no trabajamos para ti. Entonces, fundamentalmente hacemos, ya lo he explicado, analítica genómica, hacemos análisis de textos, hacemos imágenes médicas, hacemos simulación de órganos. ¿Cómo cuántos millones de artículos creen que se publican, artículos científicos, se publican al año en medicina? Del orden de miles, cientos de miles, millones. ¿Cientos de miles? Millones. Hay áreas en que se produce 1 millón de artículos al año. ¿Quién los va a leer? ¿Está la gente al día? ¿Son correctos? Bueno, pues eso es lo que se llama Text Analytics, Open Mind Tech. Fundamentalmente lo que se hace, eso es lo que vende Watson. Tú le pasas todo lo que está en electrónico, él lo lee, te hace un resumen, te dice: esto es bueno, esto es malo. A mí que lo lea, pero que tenga una gráfica, donde haya una abscisa y una ordenada, haya una curva, haya unas unidades y el tipo vea qué clase de función hay ahí. Y si eso se corresponde con lo que está diciendo el otro, ya es muy interesante. Si no me verlo dentro, para un 80-90% de las cosas, hoy ya funciona. Entonces, esto es muy importante porque al médico que está tratando tu cáncer, que no ha tenido tiempo de leer todo lo que ha publicado Rochester, capaz de que hay un artículo que dice que si tú modificas tal proteína dando no sé qué cosa durante tanto tiempo, capaz de que el cáncer va para atrás. Pero si no lo ha leído, pues no lo sabe. Esto es una cosa muy interesante. Si ustedes escriben AliaRed en internet, les recomiendo que vean el simulador más preciso que hay en el mundo de un corazón. El no va más. Y el siguiente paso es: yo hago una tomografía de un corazón de una persona a la que quiero hacer un bypass, modifico sobre el simulador, veo cuál es el resultado de las condiciones del bypass, y entonces eso es muy complicado. Lo que ya es muy difícil es una próstata. No hay cirugía más complicada que la de una próstata, porque las próstatas forman un tipo de árbol que es un fractal, o sea que no hay dos iguales. Lo que hay que averiguar es cuál es la fórmula del fractal antes de verlo, y todavía no está resuelto, pero es un paso. Bueno, en la parte social tenemos cosas como ayudar a un banco a que sea más eficiente. Todo el mundo lo quiere. Queremos hacer cosas de música, queremos hacer tontería. Asgard me interesa mucho porque es cómo analizar redes complejas para identificar individuos u organizaciones o complejos de personas que están interesadas en hacer daño social, fundamentalmente terroristas, eso le pueden imaginar, o corrupción. Un hábitat es una cosa un hábitat de la ONU que estudia la resiliencia de las ciudades.
¿Qué es lo que hace que una ciudad pueda sobrevivir? Por ejemplo, los chinos han encontrado que la cifra mágica son 20 millones. Y han decidido que no harán ciudades de más de 20 millones. Y las ciudades de más de 20 millones están desplazando a la gente a otros. Así. Y después de 20 millones es que es insostenible. Bueno, en Ciudad de México tenemos un caso contrario. Bueno, y cositas otras que les voy a explicar. Hasta aquí bien, se entiende de qué va la historia, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién paga todo esto? Pues los sospechosos habituales. Esto, todo el mundo quiere que tú utilices sus cosas y decir que las utilizas. Lo que dice IBM con Watson es: yo con mi arquitectura puedo resolver el Open Mind. Ahí arriba está la Unión Europea, que es un pagano importante público. Esto es parte de una tarea que nosotros hacemos. No puede haber investigaciones en educación, y tenemos una alianza estratégica con universidades que nos permite ser muy fuertes. Yo creo que uno de los grandes éxitos del supercomputador es que está en el campus de la Universidad Politécnica. Yo no entiendo ningún centro de supercómputo público que no esté al lado dentro de una universidad, porque los usuarios son ustedes. Nosotros ya no. Yo ya no programo. Yo dejé de programar hace 33 años exactamente. Y su director de tesis también. Sus estudiantes compilan PowerPoint. Él hace un PowerPoint y ellos hacen programas. O sea que nosotros ya no programamos. Ustedes son los que tienen horas para programar y se pueden divertir con la máquina. Si Abacus está lejos, es un error. Cambiamos toda la universidad de ahí y traemos Abacus. Eso es lo que puede hacer que la máquina tenga un uso diario, todas las horas del día, todos los años. Entonces, tenemos a nivel de maestría un montón de cosas, y fundamentalmente tenemos un programa de doble diplomación con el máster del SIC del Politécnico, y ahora vamos a hacer otro con ellos mismos en High Performance for Artificial Intelligence. Tenemos todos esos programas de doctorado en los que nuestros investigadores son tutores de los alumnos. Tenemos un programa de postdoc con CONACYT, solo he puesto lo de México. Tenemos un programa de postdocs con CONACYT, por ejemplo, Israel fue uno de nuestros postdocs, y es el laboratorio de supercómputo más grande de México, porque es el único laboratorio del mundo que tiene 15 doctores mexicanos trabajando con una máquina grande todo el tiempo, sin interrupción. Más los estudiantes de doctorado, más los estudiantes de máster. No hay ninguna otra unidad de supercómputo en el mundo con tantos de mexicanos. Es muy divertido tenerlo en Barcelona. Y a partir de este año tendremos otro programa de postdocs solo para energía que patrocinará la Secretaría de Energía del país. Y bueno, tenemos otras cositas. Entonces, en esto iré muy rápido para que no vaya tiempo para las preguntas. Una de las preguntas que nos hacemos es: ¿tiene que ser fijo el número de bits que tiene cada una de las redes, cada una de las capas de la red neuronal? Necesitamos 64 bits todo el tiempo. Seguramente no. ¿Cómo decidimos cuál podemos bajar a 8 bits? ¿Podemos hacerlo de forma dinámica? La respuesta de las dos es sí. ¿Mejora mucho eso? La respuesta es sí. No se ve, pero esas líneas que están allí hablan de la mejora. Y entonces, cuanto más alta es la línea roja, hay una velocidad mayor con menor consumo. Sí se puede hacer. Entonces, la pregunta es: ¿para todos los chips? Es decir, para cualquier arquitectura. ¿Hay arquitecturas que sí, arquitecturas que no?
¿Dónde está la memoria? ¿Dónde está? Una de las cosas más caras es mover los datos de la memoria al procesador, porque hay que pasar por el bus. Eso toma tiempo. ¿Podemos tener la memoria distribuida? ¿Podemos hacer cálculos dentro del chip de memoria? La respuesta es sí. Pero ¿cómo lo calculamos? De forma dinámica para que sea automático y el programador ni se entere. Porque queremos que el programador haga algoritmos eficientes. Lo otro ya lo hará la máquina. Entonces, este es un poco lo que hace esta cosa. Esto es PyCops, ya se los he dicho, es simplemente una herramienta que permite que ustedes programen en Python y él se encarga de generar paralelismo de forma natural. ¿Qué tiene esto de interesante? Tiene de interesante que si mañana viene un físico o viene un químico y quiere correr un programa en un supercomputador y no sabe nada de paralelismo, basta con que traiga su programa en Python. Si no lo tiene en Python, lo tiene en C. Se le traslada a Python, se le ponen los marcadores y se optimiza. Se acabó. Porque lo que no podemos hacer es tener físicos que sepan supercómputo. Tienen que saber de física. Y los músicos tienen que saber de música. Cuando van a hacer música electrónica, tienen que saber de música. Importa un pito. Y hay un montón de informáticos, aunque falta un 35% en México, que lo van a hacer. Y si no, que lo haga la máquina. Esto es la mejora del camino si se utiliza Python. Mejora, ¿no? Lo de abajo es el número de cores que se utiliza. A más cores, mejora más. O sea, con 500, ya ven el número o sea, el grado de mejora que tienes, casi lineal. Con más procesadores, seré mucho mejor haciendo el camino. ¿Cuántos de aquí son informáticos o hacen computación? ¿Cuál es la complejidad media del camino? Bueno, si no me voy a pasar porque les voy a explicar cosas divertidas, menos de computación. Esto es lo que estamos haciendo en medicina personalizada, que ya les expliqué, solamente la parte del PERME, que son los clinical reports. Entonces, una vez que ya tengo toda la información de todos los artículos, me interesa también toda la información que hay disponible de todos los experimentos. Y me interesan todas las historias clínicas. Y con eso voy a formar un gráfico. Lo que quiero es encontrar la regularidad que existe para clasificar y saber cuáles son las dolencias más comunes en un sitio. Hay un postdoc mexicano que llegó este año que iba a hacer no sé qué cosa y se encontró ahí un problema, una herramienta que es esta. Y el tipo, a mí me parece probablemente uno de los investigadores mexicanos que está aprovechando mejor su postdoc, encontró, utilizando datos de contagio de SIDA y secuencia de genoma de personas que sufren el SIDA en México, que el SIDA en México es distinto al SIDA de los europeos y solo parecido al de Brasil. Cuando lo explicó, me dejó descolocado. Pensamos que es un virus y que este virus pues va a actuar de la misma manera en cualquier cuerpo humano. Pues va a ser que no. Y la diferencia es la base genética de los pueblos indígenas mexicanos. Y en Brasil ocurre lo mismo. En Brasil, la base genética, el marcador de diferencia, lo hacen todos los esclavos africanos que llegaron y generan un genoma distinto. Y es muy distinto de la nuestra. Eso significa, para la medicina personalizada, que cuando tú haces un tipo de tratamiento para el SIDA, tienes que personalizarlo al genoma. No basta cualquier tratamiento. Ahora, el SIDA ya es una enfermedad cronificada, pero no puedes mejorar el objetivo.
No cabe duda que los medicamentos que hay ahora resuelven parcialmente el problema, pero serían más eficientes si tuvieras información. Y esto es un hallazgo que solamente se puede hacer utilizando toda esta información. Esto es lo divertido de nuestro programa. Tienes un montón de datos, tienes una máquina que sabe. Duro de datos, ¿no? Es muy divertido. Esto de aquí es para pan cáncer. Es una cosa que a mí, como idea, como metáfora, me encanta. Cuando ustedes tienen una cadena secuenciada de un genoma, tienen 3 millones de caracteres en línea recta. Pues al tipo este es un profesor de la universidad, se le ocurrió una tontería. ¿Y qué tal si lo hacemos un círculo? Porque en verdad el genoma es tridimensional, hace una hélice. Entonces, ¿qué pasa si lo hago un círculo? Pues nada, ¿no? Es una secuencia circular. Los puntos rojos son donde hay roturas del genoma, es decir, hay algún cambio. Entonces, cuando ya tengo eso, busco un punto, puedo hacer pattern matching y preguntarme si son genomas equivalentes. Eso me simplifica la búsqueda. Luego ya voy a ver físicamente si son o no. Pero solo tengo que hacer 3 millones de cosas juntas, ver dónde está roto para todos los que tengo. Es una clasificación jerárquica. Eso va como una moto. Y me ahorro un montón de tiempo, me ahorro un montón de dinero a la hora de hacer pruebas. Esta es una idea sencilla. A la que le demos una vuelta de tuerca a esto, encontraremos nuevas maneras de hacerlo. Pero es muy simple. Lo bonito es que es simple. Bueno, esto es lo del protein docking. Esto que está a la izquierda es como están todas las proteínas. Aquí tenemos 2 separadas y ahí están unidas. Eso es a nivel proteico. Si nosotros no vemos una célula, ver un gen, es muy difícil. Ver una proteína, es mucho más difícil. Hacer un sampling de 2 proteínas y moverlas, ahora los puedes ampliar. Pero fíjense el tamaño del que estamos hablando. Estamos hablando a nivel de femto o de Armstrong. Muy pequeñito. Aquí, fundamentalmente, lo que estamos haciendo es hacer esto miles y miles y miles de veces hasta que es cola y pega. Pero le ahorramos a la gente que lo haga y lo haga. ¿Queda clara la idea? ¿Y para qué sirve? Pues cuando hacemos el docking de proteínas, estamos diciendo que en la membrana de una célula o en un gen podemos enviar un medicamento que sabemos que lo docking. Y el resultado será lo que estamos esperando para modificar la expresión génica que causa una enfermedad. Entonces, el otro problema es cómo modelamos las proteínas. Entonces, las regiones que están trabajando ahí son de 20 angstroms. Entonces, imagínense toda la proteína, 20 angstroms a 20 angstroms, haciendo todo el posicionamiento en 3 dimensiones. Y pensando que es fijo, porque se está moviendo. Él ya se puede imaginar lo que es darle la vuelta en cualquiera de las direcciones que podemos girar a otras dimensiones. Entonces, una vez que sabemos eso y sabemos simularlo, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿esa simulación puede permitirnos simular otras cosas sin resimularlo todo? Y la respuesta es sí. Eso significa que tú puedes detener la simulación en un punto y decir, a partir de aquí con esta variación irá en esta dirección, en esta dirección con esta variación y en esta dirección, y en esta dirección. Entonces tú puedes calcular todas las guías de simulación y ser mucho más eficiente. Es un tema más de clínica que más. Esto de spoofing es otra vez lo del VIH, que fue lo que está haciendo el amigo blanco.
Es exactamente eso. Entonces, bueno, si miran el grafo de ahí, cómo está ligado Europa con América del Norte, pero no con México. Se queda muy claro, pero vean cómo está Brasil, también está aislado. Y vean cómo está África. En África empezó la enfermedad, hay un montón de personas que sufren la enfermedad, pero cada uno es de su padre y su madre. No podemos montarlas en un grafo que las relacione con los demás. Pero vean la densidad que hay en Estados Unidos y en Europa. Y si ven la de China, parecería que en China no iba a haber, pero en China también. Pero claro, son 1.000 millones, en la que hay el 1% de personas conocidas, pues tenemos millones. En la India apenas hay. La operativa, ya les conté lo que es una operativa en la sentido. Este de aquí me encanta. Esto que ven ahí son las rutas de los barcos cuando salen de un puerto. ¿Dónde contamina más un barco? ¿En puerto o en alta mar? ¿Por qué? Porque están constantemente ahí liberando sus desechos en alta mar. Es un espacio muy difícil, es una línea nada más entre la gran cantidad de agua que mar. Exacto, muy bien. ¿Cuáles son los barcos que más contaminan? ¿Cuál es la instalación urbana que más contamina en una ciudad? Los camiones. Instalación. La fábrica. ¿No? Los hoteles. Los hoteles contaminan más el agua que casi cualquier cosa. Hay que lavar de todo 1000 veces, es terrible. Lo mismo pasa con los barcos. Los cruceros son los barcos que más contaminan. Sobre todo los cruceros grandes. Entonces, eso que ustedes ven ahí son los movimientos de los barcos cuando salen de un puerto. Y claro, todos los barcos llevan un GPS y están monitorizados. Entonces, la pregunta del millón es: ¿puedo de la geolocalización y la velocidad saber cuándo están contaminando? Es decir, cuándo están echando cosas. Y la respuesta es sí. Entonces, allí donde ustedes ven cosas rojas o naranjas, se están contaminando. Y es simplemente saber que si el barco no estuviera contaminando, no haría un pequeño movimiento que le desplaza de su ruta. Bueno, este es un juguete de un trompo que también se está empezando a utilizar para modelar el tráfico de las ciudades. Ahora tenemos un juguete en la ciudad de Barcelona, que esto se podría hacer aquí con Uber. Como los tienes geolocalizados, sabes el tipo de contaminación y dónde está. Y ves dónde está la gente más tiempo parada, por lo tanto está emitiendo más gases de una manera estúpida porque están parados. Bueno, este no lo explicaré porque está encima. Bueno, este es ASGAR. Entonces, en España hay un montón, o sea, todos los ayuntamientos tienen un boletín oficial donde publica diariamente todas las cosas de los contratos. Entonces, nosotros utilizamos eso como base, junto con el censo y junto con Twitter, para identificar agrupaciones extrañas. Pero para saber cuáles son extrañas, tienes que saber cuáles son las normales. Y tienes que saber cuáles son los falsos positivos y los falsos negativos de ellas. Entonces, fundamentalmente lo que se hace es construir un grafo brutal de todas las acciones. Aquí una de las cosas que interesaba es saber si ha habido algo en lo que se supone que ha habido una corruptela, que se ha dado un permiso equivocado. ¿Quién tenía la responsabilidad? ¿Quién firmó? Y eso solo puedes saber a través de quién ha hecho el permiso. ¿De quién depende quién ha hecho el permiso? ¿Qué oficina tú construiste ese grafo? Y tú sabes, siempre para construir una casa, ¿quién? Para
pintar una línea blanca, quiero, para ver, siempre sabes que. Entonces, si encuentras que hay algo raro, automáticamente tienes identificado ese punto. Y luego ya puedes explorar a ver qué cambios ha habido. Esto es Asgard. Se llama Asgard por razones obvias, pero me lo explicaré. Este es la depuradora el incinerador de Barcelona. Barcelona es una ciudad relativamente pequeña para términos mexicanos. Hay 3 millones de personas en el área urbana, es mucho más pequeño que Ciudad de Nezahualcóyotl. Y el área urbana debe ser un pelo más grande que Ciudad Universitaria de México. Es como Hong Kong, es pequeñito y muy denso. Entonces tenemos una incineradora, que es la única incineradora que existe en la ciudad. Está muy sensorizada. La hizo un ingeniero de la casa, de la botella. Entonces, el problema es, ¿podemos economizar? Es decir, ¿podemos modular la cantidad de energía que ponemos por quemar? ¿Podemos encontrar una relación entre la energía que gasto y la que contamino? Si puedo encontrarlo y minimizarlo, pues estoy haciendo por un lado un ahorro a la ciudad, porque todos pagamos la electricidad, y por otro lado el medio ambiente. Y esto pues se ha intentado, los ingenieros de control lo han intentado por todos los medios, los ambientalistas por todos los medios. Barcelona es una ciudad en la que se recicla mucho, se separa mucho el tipo de reciclaje, pero no se podía. Bueno, pues estos bestias lo que hicieron fue modelar las turbinas y las chimeneas donde se produce el calor, vieron cuáles eran sus curvas caloríficas, vieron todos los sensores durante 2 años y construyeron un modelo y lo optimizaron. Y ahora es el que controla la incineradora. Pero se hizo como un juguete, es decir, no había dinero. El ayuntamiento llegó con, si tenemos problemas, a ver qué problemas tienes. Bueno, este apareció como un problema divertido y se hizo. Sin más, o sea, no. Bueno, este es algoritmo. Le dejaré a no sé quién el encargado las diapositivas, pues si las quieren. Esto de ahí, el SoundCloud, ustedes pueden oír la música. Entonces, ¿cuál era el juguete? El juguete es, yo construyo una máquina que produce música. La pongo en un festival que se llama Sonar. Es un macro festival de música y audiovisual en Barcelona. Y la idea es la siguiente. La gente que oye esta música, la música del Sonar, va y dice, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Y esos me gusta, no me gusta, funcionan como un refuerzo para la máquina. Y eso modifica la letra. Al final, la música que produce eso es la que le gusta a la gente que está ahí. Es brutal, puede haber 15 o 20 mil personas diciendo me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, a lo largo de no sé cuántos días. Al final, la máquina aprende. No esperen que haga música como la de Mozart. Hace música de sobra. Bueno, pues esto es lo que les quería contar. Empecé tarde, ustedes deben tener ganas de comer. Si tienen alguna pregunta. Bueno, a mí es muy impresionante, te agradezco mucho, Ulises, tu participación. Lo que siempre habíamos querido hacer, está padrísimo. Hay un comentario que quisiera hacer, y es que a mí me preocupa mucho las aplicaciones de la inteligencia artificial. Es un ejemplo muy claro de que la tecnología avanza a pasos agigantados, pero la sociedad, las personas y sus relaciones no se desenvuelven en esa misma velocidad. Y esto yo veo que representa varios riesgos importantes para la comunidad.
y muchas oportunidades también. Desgraciadamente hay que ver los riesgos también. Y uno de ellos es, así como tiene la capacidad de identificar, por ejemplo, las relaciones fraudulentas entre los elementos normativos de una comunidad, como es el estudio de las gacetas y sus publicaciones, también se pueden estudiar las publicaciones de las redes sociales para identificar las redes de las personas no convenientes para los poderes, usando exactamente la misma tecnología. También otra cosa que veo es que se atienden problemas muy interesantes de salud y demás, pero tenemos problemas muy agudos respecto a, por ejemplo, cómo vamos a resolver la transformación del sistema económico. Nosotros tenemos un sistema económico basado en trabajo, salario y consumo, que se está transformando por la intervención de la automatización, y que está dejando solamente un gran capital con una gran cantidad de capacidad de producción y una enorme cantidad de personas, una brutal cantidad de personas, la inmensa mayoría, sin oportunidad de participar en el sistema económico, ya ni como consumidores. Esto plantea una crisis muy obvia, porque aunque puedan producir millones de productos, ¿quién los va a comprar? ¿Y quién va a mantener? Y además polariza gravemente la acumulación de capital en un muy pequeño porcentaje. Los problemas de la dinámica poblacional, que podrían ser estudiados mediante estos recursos fabulosos, yo veo muy fácil de ver cuál va a ser el impacto del envejecimiento de la población, de los fenómenos de la reducción de la tasa de crecimiento poblacional, porque ya la gente pues no quiere tener hijos o quiere tener muy pocos hijos comparado con el pasado, y la carga económica para las nuevas generaciones que representa todos los que vamos envejeciendo y quedando al margen de la productividad. Estas situaciones me hacen ver un futuro muy inseguro, ¿no? muy complicado, que debe ser atendido, y a mí me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Mi próxima tesis doctoral acabo de hacer. Tres cosas. La inteligencia artificial es solamente una herramienta. Lo que empobrece a la gente. De hecho, yo fui ingeniero industrial, a mí lo que me interesaba era la literatura. De hecho, lo hago de filósofo en la vida real. Así es que el principal problema es que lo que no han logrado los dictadores lo está logrando Facebook, Wikipedia y WhatsApp. Y yo también creo que Netflix, HBO y todo esto, ustedes ven más series que leen libros. O sea, que la realidad que leen no es exactamente la que es. Pero la inteligencia artificial se puede utilizar, hay problemas éticos. Te invito a que vengas a mi curso sobre ética e inteligencia artificial, todos los lunes de 8 a 9. ¿Dónde? En Barcelona. Es decir, la inteligencia artificial per se, como cualquier herramienta,